Susana. Actualmente es docente a nivel de maestría y doctorado. Muy buenas tardes, casi noches. Bueno, muchas gracias por la invitación que me han girado el maestro Vicente Espino, el maestro Rafael Martín Alarcón, y desde luego agradezco mucho también al ayuntamiento de esta ciudad de Jalapa por darme la oportunidad de estar otra vez aquí y platicarles sobre uno de los temas que estoy trabajando recientemente, y bueno, agradezco en ese sentido también la presencia del público que se ha tomado la molestia de venir a escuchar esta plática. Bueno, como el título lo indica, bueno, evidentemente pues no, parece que no va a haber diapositivas. Un poco cómo pensar en el título de esta plática cuando quiero hablar de cómo convivieron en un mismo espacio municipal dos corporaciones municipales. Hoy sabemos y entendemos Jalapa, municipio de Jalapa, que abarca pues un espacio determinado y que hay una institución que se encarga de gobernarla, que es el Ayuntamiento de Jalapa, y eso no está puesto a discusión, que es la única autoridad de gobierno local que se encarga de administrar los asuntos de toda índole dentro del perímetro municipal de Jalapa. Pero da el caso de que en el periodo que yo les presento, que es los últimos 30 años del periodo colonial, pues nos encontramos con que no hay uno, sino dos ayuntamientos, más bien uno, porque si comenzamos desde 1791, todavía en ese periodo hay un cabildo que tiene pues tranquilamente 230 años de estar funcionando, y que era un cabildo no de españoles, como la historiografía muchas veces, o los relatos oficiales nos han indicado, de que Jalapa, la villa de españoles, de comerciantes, y crea su ayuntamiento, y bueno, ahí todos felices y contentos, sino que lo que aquí les presento es que Jalapa tuvo un cabildo, desde luego, desde aproximadamente 1550, pero fue un cabildo de indios, integrado por su gobernador, por sus alcaldes, por sus regidores, y fue un cabildo que se crea al calor de las congregaciones. O sea, tenemos aquí que sobreviene la conquista española, sobrevienen distintos reacomodos políticos territoriales, y entonces la corona española implementa toda una medida de reorganización territorial de alcance continental. No solamente es que aquí ocurre, sino que está ocurriendo en Nueva España, está ocurriendo en Guatemala, está ocurriendo en Perú, está ocurriendo en el actual Colombia, en Nueva Granada, y en los actuales territorios de Argentina, en ese momento conocido como Río de la Plata y parte del Alto Perú, que se conoce como política de congregaciones, que consistía precisamente en reunir a la población sobreviviente del colapso demográfico que todos ubicamos fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, en lugares estratégicos, en puntos centrales, y entonces a esa población sobreviviente de origen prehispánico se les dota de instituciones municipales, a semejanza de los cabildos que ya existían en España. Es decir, no son instituciones que alguien se las inventó aquí mismo, ya venían siendo ensayadas desde mucho tiempo atrás en la península ibérica, y se instalan aquí pues en América española. Y entonces aquí tenemos en este caso de Jalapa, que como muchos otros se fundan primero como una república de indios, con un cabildo integrado por indios, integrado por naturales. Entonces aquí tenemos, si bien es cierto que con el paso del tiempo, y como ocurre en muchas poblaciones, sobre todo en aquellas que están al pie de los caminos reales por las rutas comerciales, se empiezan a vecindar españoles, se empiezan a vecindar mestizos, gente dedicada al comercio, a la herrería, gente que es beneficiada con el reparto de encomiendas, con las mercedes de tierras, que son las que dan lugar a las haciendas, como en este caso que aquí vemos Jalapa, que está rodeado de haciendas, el Pacho, Queloduña, Simpizagua, Tuzamapan, Almolonga, pues son las que tienen origen en esta política de la corona española que se llama composiciones de tierras, que consistían en repartir y legalizar títulos de propiedad, que es lo que dio origen a las haciendas que hasta el día de hoy, pues todavía sus cascos, algunos de ellos siguen en pie, como es el caso, por ejemplo, del Pacho, de
exactamente, del Cerro de las Uñas, sin Pisagua. Entonces, estos procesos son los que dan origen a ese cabildo que existe en Jalapa y que está gobernando la villa. Está ciertamente atendiendo a un sector de la población prioritario, que es el sector de los indios. Se nos ha enseñado hasta el tuétano, y ustedes no me dejan mentir, ¿no? Que en los cursos de historia, que pues, los indios que fueron explotados, que fueron esclavizados, que fueron marginados, y bueno, varias historias relacionadas con esto. Algo ahí de verdad, es cierto que se cayó la población, que las epidemias diezmaron, pero también por otro lado la corona española se interesó por protegerlos, porque se les otorga pues un estatus de menores y esto les daba acceso a una serie de privilegios, con lo cual se buscaba preservar sus territorios, se buscaba garantizarles sus gobiernos y la propiedad de sus tierras. Y entonces estos privilegios consistían en que los indios estaban capacitados para formar sus cabildos y gobernarse por ellos solos. También estaban capacitados, por lo tanto, para impartir justicia en casos relacionados con problemas que se suscitaban en las comunidades, y tenían la capacidad también de administrar sus propios bienes, que eran primordialmente las tierras y los productos que se les generaban, ya sea vender la cosecha de maíz, vender leña, vender carbón, y bueno, distintas, como saben, cómo es la economía de los pueblos, pues esto es de donde los pueblos obtenían sus ingresos. Y en esa dinámica se inserta Jalapa. Es cierto, insisto, que a medida que va pasando el tiempo, el siglo XVI y XVII, se siguen estableciendo más vecinos españoles, que si bien oficialmente su residencia está en Veracruz, pero sabemos que por las condiciones climáticas de Veracruz, en ese momento es una trampa mortal para prácticamente cualquier hombre que se decide instalar allí, pues deciden venir a Jalapa y establecer aquí sus casas, sus haciendas, sus negocios, sus bodegas, oficinas, y entonces se va multiplicando también la población de origen español, y obviamente pues esto va dándole una mayor complejidad a Jalapa, porque si bien se funda repito, como un pueblo de indios, y la prueba está en el convento de Molido, donde hoy se ubica el Parque Juárez, que se erige con la intención de evangelizar a toda la población indígena que sobrevivió al colapso demográfico y que vivía, ustedes pueden ver, en todas las barrancas, en los cerros que hay a los alrededores de Jalapa, y que estaba situada, por ejemplo, en Xolosla, en Chiltoyac, en Zoncuantla, que es de donde se traen a los indios, y los asientan en los barrios que hoy conocemos como los barrios que dieron origen a Jalapa, que es San José, el barrio de Santiago, aquí en el centro, el barrio de Santa María, exactamente. Entonces, estos barrios no son de origen prehispánico, son de origen colonial, que se traen, eso sí, a población que habitaba obviamente en la época prehispánica en los lugares alrededor de la ciudad, de Jalapa, pero es hasta la colonia cuando los asientan allí, en los barrios que nosotros ubicamos Techacampan, Tehuanapán, y que ustedes ven, tiene su concordancia con estos barrios que les he comentado, ¿no? de Calitic, San José, Santiago y el Calvario que se me escapaba. Entonces, esto es el escenario. ¿Cómo los españoles se fueron estableciendo en Jalapa? No es una situación así automática. Dije, las composiciones, que es donde la corona les está dando tierras a los españoles, pero por otra parte, estos comerciantes también comienzan a comprar tierras a los indios, que eran los que poseían eran los principales propietarios de tierras en Jalapa. Por ejemplo, en el archivo notarial hay testimonios de cómo el Cabildo de Indios está vendiéndole diferentes predios solares, por ejemplo en la zona del barrio de Santiago, está vendiendo predios aquí en espacios que se ubican actualmente en el centro de Jalapa. Y por otra parte, pues también el Cabildo de Indios comienza a perder tierras ante la imposibilidad e incapacidad de pagar sus impuestos. Los indios pagan un impuesto conocido como tributo, y entonces se ven con dificultades hacia entre 1600 y 1610, las deudas se van acumulando, la corona española le exige a la Real Hacienda que paguen sus deudas atrasadas, y al no tener dinero para pagar,
pues la solución se encuentra en que entonces vendan más tierras. Y entonces aquí es donde el primer cabildo de Jalapa pierde sus tierras, que es 1614 aproximadamente, cuando ustedes han escuchado hablar del mayorazgo de la higuera, que hay incluso un libro muy conocido de Corrochotegui. Entonces, la familia, el mayorazgo de la higuera compra al cabildo de indios de Jalapa las tierras que son sitios que ustedes han de ubicar, ¿no? La zona de Xolostla, la zona de Zoncuantla, se la venden, y me parece que también parte de Coapetzpa es vendida al mayorazgo de la higuera. Sí, entonces, si ustedes pudieran ver así, es una gran extensión que pasa a formar parte, ¿no? El mayorazgo además pues adquirió tierras por Jico, sabemos que también prácticamente todo el camino a Veracruz lo poseyó el mayorazgo de la higuera, tenía cercada la ciudad de Veracruz. Veracruz por eso no tenía ejidos, porque todo el mayorazgo era poseedor de las tierras. Entonces vemos cómo pues se va dando procesos paralelos, de que está ganando terreno la población española y mestiza, se está produciendo también pues una mezcla biológica entre los habitantes de Jalapa, están multiplicándose también las castas de origen africano, sabemos que también fueron introducidos esclavos para trabajo en las haciendas, para apoyar el comercio, y entonces hacia el siglos XVII, XVIII pues ya tenemos un panorama muy distinto en Jalapa. Ya no solamente sería Jalapa el pueblo con su cabildo de indios, sino que hay ya pues una población muy diversificada y con sus propias dificultades, con sus propias necesidades y reclamos. Y entonces esto me lleva pues a analizar el panorama que se está viviendo en Jalapa en el siglo XVIII. En el siglo XVIII Jalapa sigue siendo jurídicamente un pueblo, de indios, y así se le identifica en toda la documentación colonial que se está produciendo. Si bien habrá muchos españoles, muchos mestizos, pero así como nosotros ante la ley somos algo, así entonces Jalapa se identificaba como en ese estatus. Pero la ventaja que tiene Jalapa es que sabemos que está situada muy próxima a Veracruz, y entonces pues significaba que gran parte del comercio que transitaba desde Guatemala, desde la Mixteca oaxaqueña, Puebla, que venía desde el norte de Nueva España, desde la Ciudad de México, pues tenía que pasar por Jalapa. Entonces, pues esto le da desde un inicio una situación muy predominante a Jalapa y a su vecindario, porque hacia 1718 van a ser beneficiados por el rey Felipe V, el primero de la Casa de Borbón, con el privilegio de celebrar las ferias, que ustedes seguramente las habrán conocido, y que por eso es como algunos de los eventos que más se le conoce a Jalapa, o Jalapa de las ferias, que se celebraban cada vez que arribaba la flota procedente de España hacia que llegaba a Veracruz. Entonces la feria inicia en el siglo XVIII, no había iniciado antes, si bien llegaban embarcaciones y se celebraba comercio, pero las ferias por decreto real se comienzan a celebrar en Jalapa. Se las llevaron un tiempo para Orizaba y Córdoba, pero finalmente eran muy fuertes los intereses que tenía la élite de comerciantes de Veracruz y por lo tanto de Jalapa, que lograron mover la voluntad de Felipe V y traerse las ferias definitivamente al pueblo de Jalapa. Entonces, pues habrán ustedes escuchado seguramente en otras pláticas o habrán leído que pues, las ferias le confirió a Jalapa pues un brío inédito, en el sentido de que pues importantes transacciones comerciales se cerraron en Jalapa, fluyó mucho dinero, llegaron bastantes ministros de la corona, dignatarios políticos, eclesiásticos, y entonces pues la población creció, la infraestructura material, la oferta de servicios, de bienes también creció en Jalapa, y pues por lo tanto pues esto tenía que darse a conocer, darse a notar. Hoy es tan fácil expresar algo, demostrar algo, pues porque tenemos a nuestro alcance medios electrónicos que rápidamente permiten que lo que pase aquí se sepa en tiempo real del otro lado del mundo. Pero en este momento, y dentro de una cultura política muy distinta a la nuestra, cómo hacer notar
que Jalapa ya no es el pueblo triste como lo describían los cronistas, un pueblo lluvioso que pues poco ofrecía. Y entonces pues comienza a ver, por ejemplo, el memorial de la jura del rey Carlos III, donde los comerciantes españoles vistieron de gala al pueblo de Jalapa, adornaron casas, dinteles, construyeron carros alegóricos, representaron danzas, se leyó distintas poesías, obras literarias, y bueno, se dejó constancia en un memorial que se llama Idea Mercurial de la plausible jura de nuestro católico monarca Carlos III, donde hay constancia de todos los días que duró el festejo y de que prácticamente no se escatimaron gastos para hacerle conocer al monarca pues lo fiel que era Jalapa, lo piadosa, lo devota, lo próspera, y que Jalapa entonces era merecedora de cuántos privilegios se le podrían otorgar a una población. Hoy quizás la importancia de una población, de una ciudad, se mida por cuántos habitantes tiene, cuánta infraestructura, cuánto comercio se desarrolla o cuántos centros culturales existen. Pero en el antiguo régimen esto no precisamente es así. La importancia de una población se mide por cuestiones como si tiene templos suntuosos, si tiene buenas construcciones, si su vecindario es piadoso, si es un vecindario también muy industrioso, que se dedica pues que le está aportando servicios a la corona, al rey con donativos graciosos, que está apoyándolo en la defensa del imperio, como por ejemplo lo hizo Jalapa también. Eran cuestiones que tenían que darse a conocer, y entonces, como insisto, las comunicaciones no fluían tan rápido. Lo que sucedía aquí tardaba por lo menos 4 meses en que llegara a conocimiento del rey allá en sus palacios en Madrid. Entonces, pues tenía que quedar bien detallado qué ocurría. Entonces, este tipo de acontecimientos, las ferias, Jalapa, que pues una población muy próspera y agradable, pues es lo que servía de argumento para que el vecindario de españoles, ya muy fortalecido, pidiera al rey. Entonces, como hemos hecho ya cantidad de servicios, entonces ahora merecemos que se nos otorgue un ayuntamiento, que se nos otorgue el título de ciudad, porque ellos no querían ser villa, ellos querían ser una ciudad, porque hemos hecho esto y aquello. Acuérdense, solo había un cabildo, que era el Cabildo de Indias, pero entonces quieren los españoles también que ahora sí el rey les otorgue el privilegio de fundar su ciudad. También logran que el rey les autorice fundar una nueva parroquia en San José. En ese momento solamente hay una parroquia, que es aquí donde está el Sagrario de Catedral, y que es la que cubría pues Jalapa y pueblos de alrededores. Pero de hecho los comerciantes justamente argumentan, es que ya es insuficiente la parroquia para atender las necesidades espirituales de la población y para satisfacer la demanda de sacramentos de los viajeros, que ya para no pasar aquí al centro de Jalapa, pues prefieren nada más allí hacer sus oraciones en San José, o enterrar a sus muertos allí, o bautizar. Y entonces pues es prioritario que exista una nueva parroquia. Y entonces pues ese es tal el empuje que en efecto logra que hacia 1773, si no lo recuerdo, el rey les autorice, pues se crea la parroquia de San José, pese a la oposición que tenía la República de Indios de Jalapa, porque pues consideraba que eso afectaba a sus intereses. Entonces tenemos, como si se dan cuenta, el escenario cada vez político que se nos está presentando, pues anuncia que va a haber tensiones, porque ¿qué va a significar el hecho de que en un mismo espacio, como dije al principio, ya no haya uno, sino 2 cabildos, y que los cabildos van a buscar que se delimiten cuáles son sus esferas de injerencia, qué causas les toca administrar a cada uno, y cuáles sí y cuáles no? Entonces esto va a generar muchos problemas, y mientras esto ocurre, pues llega a conocimiento del rey la petición de los vecinos de Jalapa. La piden en 1776 aproximadamente, empiezan a solicitar. En 1781 el rey Carlos III no les concede el ayuntamiento,
les concede solamente el derecho de crear una diputación compuesta por 6 representantes. No había cabildo todavía de españoles, y en ese mismo 2 años más tarde les concede que nombren una figura que se llamaba síndico personero del común, que era un funcionario encargado de dar voz a las necesidades que tenía el vecindario, pero no les autorizaba todavía un ayuntamiento. Yo no lo he podido documentar, pero si lo comparo con lo que está ocurriendo en Orizaba, donde se está dando un caso semejante, la presión de los indios estaba justamente frenando la voluntad del monarca, porque el monarca, al ser los indios un grupo privilegiado, ponía mucha atención a lo que ellos tenían que decir. Y entonces no he podido también encontrar quizás una evidencia documental que me diga, pero es una intuición que tengo, que si se tardó tanto la autorización del monarca en que se estableciera un ayuntamiento de españoles para Jalapa, pues pudo haber sido por la oposición de los indios. Ahora, lo que encontré también es que mientras se está resolviendo el expediente en Madrid, no todos los vecinos estaban de acuerdo, y cuando hablo de vecinos me refiero a los españoles, a los comerciantes, no todos estaban de acuerdo en que se fundara un ayuntamiento. Había un sector, yo he ubicado 2 facciones, un sector compuesto por los hacendados, los dueños de las haciendas que les mencioné al principio, y por otro lado el sector de los comerciantes vinculado precisamente a Cádiz, vinculado a Veracruz, a Puebla y a México, quienes sí tenían el interés en que se fundara el ayuntamiento. Los hacendados estaban más contentos con la situación de gobierno que había en Jalapa. Está bien que nos administre un representante de la corona, está bien, ya tenemos nuestro síndico, tenemos nuestros diputados, no necesitamos el ayuntamiento. Pero en cambio los comerciantes sí lo están promoviendo hasta que llega una respuesta de la corona. A ver, les comento aquí, ustedes quieren un título, quieren ayuntamiento y quieren volverse ciudad, pues a ver cuánto ofrecen, porque estos títulos no eran simplemente una concesión graciosa, se vendían. La corona estaba necesitada de recursos. La corona española en ese momento está en una guerra muy encarnizada con Inglaterra, y su hacienda está en bancarrota, entonces necesita dinero por todos los medios, y además tiene que garantizar la defensa de Veracruz, y por eso el acampamento de tropas que se da aquí en Jalapa. Entonces lo que se requiere quizás como ahora es dinero por los medios que sean posibles. Y entonces está bien, el ayuntamiento, el vecindario de Jalapa quiere un ayuntamiento, pues entonces a ver cuánto ofrecen y para cuántas regidurías les va a alcanzar el dinero que me van a poner sobre la mesa. Y entonces el dinero alcanzó para un título de villa, que era un rango más bajo que el de ciudad, y alcanzó para pagar 4 regidores. La corona ofrecía, si quieren ser un ayuntamiento pues normal, así como por ejemplo como Orizaba, pues necesitan ser regidurías, pero el vecindario pues reunió finalmente para 4 regidurías y reunió el dinero solamente para un título de villa. Y entonces es así como en 1791 desde Madrid el rey Carlos IV expide la Real Cédula, donde concede a Jalapa el título de villa y el privilegio para que se funde un ayuntamiento integrado por españoles. Finalmente pues el título de villa entra en vigor en 91, 92, pero el ayuntamiento se instala hasta 1794, una vez que fueron cubiertos los derechos que se llamaban medianata, que eran con los cuales se vendían estos títulos. Por eso es que demora un espacio de 3 años en que se cree este nuevo ayuntamiento. Y esto es como, así tenemos que el 1 de enero de 1794, en las casas consistoriales, que es aquí enfrente donde actualmente está el Palacio de Gobierno, el subdelegado, que es el representante del rey en Jalapa, les toma la protesta a los nuevos regidores del ayuntamiento español, al ayuntamiento de españoles, y comienzan entonces a entrar en funciones. Como digo, esto desde luego va a generar problemas, porque ya existía un cabildo que gobernaba Jalapa. Gobernaba, sí es cierto, a la población indígena, pero ¿qué significa el hecho de que ya hay 2 cabildos que están gobernando un mismo espacio, aunque gobiernan poblaciones distintas? Pero necesariamente va a haber choques, porque ¿quién va a tener el problema de los escándalos en la vía pública? ¿Quién va a tener el problema de las obras públicas, por ejemplo las fuentes? ¿Quién va a tener
la preeminencia, la prelación a la hora de ir a misa en la Semana Santa, en los servicios religiosos. Porque acuérdense que en este momento no hay separación iglesia-estado, son la misma cosa, están íntimamente entrelazados, y entonces un acto de gobierno es al mismo tiempo pues también un acto religioso y viceversa. Entonces pues los gobernantes tienen también que cumplir con sus tareas de representación pública, y las representaciones públicas pues son las procesiones, son las asistencias a los servicios en Jueves Santo, Viernes Santo, el día de Corpus, el día de la Natividad y el día de la fiesta patronal, el 8 de diciembre. Entonces esto genera problemas porque entonces, a ver, ahora qué cabildo es el que va a tomar la representación de Jalapa, qué cabildo es el que va a poner los arcos, cuál va a poner las enramadas. Entonces son detalles que se tienen que ir dirimiendo. Poco a poco el Ayuntamiento español desde luego tiene más poder económico, tiene más contactos políticos, pues es el que va ganando terreno, va a ir relegando al Cabildo de Indios en 1795, le dicen, bueno, ustedes ya cumplieron con sus deberes, entonces ya nosotros, por ejemplo, las representaciones de la iglesia, ya nosotros vamos a hacer cargo de presidirlas. Nosotros vamos a ocupar los principales asientos dentro de la misa, y esto pues les va a generar ciertos problemas también con el subdelegado, porque ¿quién va entonces ahora a tener la potestad para gobernar sobre todo Jalapa? Y entonces aquí va a venir el conflicto con el representante del rey, porque el ayuntamiento tiene que gobernar, tiene que impartir justicia, tiene que cuidar el buen orden de la vía pública, está capacitado para recaudar impuestos y tiene unas facultades que, pues si vemos las facultades que tienen los ayuntamientos, son ínfimas en comparación con las que tenían los ayuntamientos en esa época. Y entonces este poder que adquiere el ayuntamiento de Jalapa, pues sí le va a causar también muchos problemas con el representante del rey, que era el subdelegado, que era quien tenía entonces que gobernar también Jalapa. Y entonces vemos que aquí el nuevo ayuntamiento se va a confrontar entonces con el subdelegado y con el cabildo de indios, y más tarde también se va a confrontar con los jefes militares de las tropas que van a estar aquí acuarteladas en Jalapa. Entonces vamos a ver que el escenario que tiene Jalapa en los primeros años, en fines del siglo XVIII y los primeros 10 años del siglo XIX, es prácticamente un polvorín, porque piensen en un vecindario que tenía hasta antes de que se hiciera villa unos 6.000, 7.000 habitantes, y después llegan miles de soldados, y tenemos que dos cabildos se están peleando y que no aceptan a la autoridad que viene del rey. Y entonces esto necesariamente implica que tienen que negociar, que tienen que llegar a una serie de acuerdos, que es cierto que son fuerzas políticas con intereses distintos, con proyectos a veces confrontados, con necesidades, con aspiraciones que muchas veces pues no convergen en un mismo punto, pero finalmente tienen que llegar a acuerdos. Y aquí pues es muy importante la intermediación que va a jugar la corona española, y cómo también va a utilizar los privilegios para poder de alguna manera ayudar a que se alcance la gobernabilidad en Jalapa. El Cabildo de Españoles de Jalapa pues va a obtener importantes privilegios, no solamente el escudo de armas, que hasta el día de hoy sigue siendo el emblema que identifica a Jalapa, sino que también va a obtener la facultad de palomear al personaje que la corona propusiera como subdelegado. Tuvo el privilegio de que se estableciera una diputación del Consulado de Comerciantes de Veracruz en Jalapa. También tuvo el privilegio de gobernar sobre los indios, lo cual era algo inédito que no se había presentado en ninguna otra población de toda la Nueva España. Y llegaron a pedir también nuevamente hacia 1804 que se les concediera el título de ciudad. No se logró hasta 1830, ya bajo otras condiciones políticas, pero este es el escenario que estamos viendo en Jalapa, y cómo poco a poco el Cabildo de Indios pues va siendo más marginado a los asuntos meramente relacionados con los indios, que son la administración de sus tierras de comunidad, la rendición de cuentas de qué es lo que administran,
y el mantenimiento de su escuela de primeras letras, que la escuela, cabe mencionar, se encontraba a un costado de la iglesia del Calvario, que creo que hasta el día de hoy sigue siendo una escuela, pues ahí era la escuela de primeras letras del Cabildo de Naturales de Jalapa. Quizás de las cosas relevantes que le ocurren a este cabildo es que el Ayuntamiento de Jalapa ordena que se cierren sus temazcales porque se consideraban pues un foco de infección pública. Tienen que vender, más bien arrendar las tierras que les quedaban en Coapespa para que ahí pues pudieran apacentar el ganado que necesitaban las tropas que estaban aquí para alimentar a las tropas que llegaban con los acantonamientos. Y participaron pues también en la jura de Fernando VII, en la jura de lealtad, después de que Fernando VII fue hecho prisionero por Napoleón de España, pues también el Cabildo Naturales le dice que ofrece su vida, su sangre, por proteger los intereses de Fernando VII. Y ahí es como este escenario que tenemos. En 1810-11 las cosas comienzan a cambiar porque pues sabemos que inicia la guerra insurgente, que la Nueva España, México, comienza a incendiarse, la insurgencia se va propagando por diferentes pueblos y hacia 1811, a finales, la guerra llega a Jalapa, llega a los pueblos alrededor, aparecen los primeros grupos insurgentes cerca de Jico y se van diseminando. Entonces, a 1812, Jalapa está rodeada de pueblos que le han declarado la guerra a la corona española, pero cabe señalar que Jalapa es el único bastión realista. Además del puerto de Veracruz, Jalapa era pues un foco de fidelidad hacia el rey de España y el cabildo de españoles se mantuvo en esa posición y requirió del apoyo del cabildo de naturales, que era el cabildo de indios de Jalapa, porque de otra manera no podía sostener esta plaza. Si bien se hicieron obras de fortificación, se tomaron medidas, pero pues llegan a un acuerdo con el último gobernador de indios de Jalapa, Francisco Ortigosa, para que formaran una compañía militar conocida como Compañía de Zapadores de Jalapa, que es conformada por los indios que la conformaban, y como jefe al mando de esta compañía pues se nombra al propio Francisco Ortigosa. Ellos se pusieron a las órdenes de Manuel Rincón, que es también como identificado como otro de los héroes de la independencia veracruzana, pero Manuel Rincón, al igual que Jalapa, fue realista hasta que ya no le quedó otra opción que pasarse al mando insurgente. Y entonces con Manuel Rincón se fueron a Puente Nacional, hoy en ese momento Puente del Rey, a luchar para recuperar ese punto estratégico de las comunicaciones con Veracruz. Llevaban más de 2 meses interrumpidas las comunicaciones entre Jalapa y Veracruz, y lo que logra Manuel Rincón con el apoyo de este grupo de indígenas pues es derrotar a los insurgentes en Puente del Rey, y con ello pues se despeja el camino de Veracruz y de alguna forma se conjura el peligro insurgente que existía para Jalapa, que ya había habido incluso escaramuzas que habían entrado por el camino de Coatepec, o que se habían encontrado pues algunas avanzadas insurgentes que penetraban en Jalapa, pero finalmente con esta ayuda estratégica que logran de los indios pues habían logrado contrarrestar, digamos, esa amenaza. Y en 1815 pues vuelven nuevamente a darse estos escenarios beligerantes donde se confrontan contra las fuerzas insurgentes, pero ahí fue determinante esa ayuda al punto de que la corona española, ya una vez que Fernando VII vuelve al trono de España, ordena que se expida una moneda conmemorativa y se le otorgara una medalla y se le otorgara a los indios de Jalapa por ese patriotismo en defender la causa del rey. Entonces se envían al ayuntamiento estas monedas como agradecimiento, ¿no? Y ahí está la real cédula que se expide, junto con el privilegio de que ya no pagaran más impuestos y se les otorgaba el fuero militar, lo cual era también un hecho inédito porque los indios no podían, entre sus privilegios era que no participaran en la milicia, y por lo tanto participan en la milicia y acceden al fuero militar desde ese momento, y así continuó en pie la compañía de zapadores.
Hay un dato interesante en el archivo, en las actas del Cabildo, no, perdón, en el Archivo General de la Nación, en el ramo de operaciones de guerra, porque si bien es cierto que el Cabildo Naturales se ganó mucho la estima de los españoles por estos servicios que prestaron a la villa, pero también se ganó la enemistad de líderes insurgentes. Y Francisco Ortigosa, que mencioné, el último gobernador de Indios de Jalapa, habitaba, yo más o menos ubicado en Sayago, yendo hacia lo que hoy es San Bruno, y entonces en una noche de 1817, él estando en su casa con su esposa, llega una escaramuza de insurgentes, y lo que narran los testimonios es que dicen: nosotros también te vamos a dar tu recompensa por haber apoyado a los realistas, y lo agarraron a machetazos, prácticamente hasta fue una carnicería. Sobrevive por unos días Francisco Ortigosa, y en la declaración que le toman pues a su esposa señala esto, ¿no? De que identificaron entre otros al chino, que era pues un negro que pues andaba, que ya tenía fama de odiar a los indios y que pues tenía cuentas pendientes con Ortigosa por el hecho de que apoyó en todo momento a los realistas. Digamos que fue como una venganza que toman hacia él, y días después fallece, ¿no? Ahí se expide el certificado médico de las causas por las que murió. Entonces pues tenemos como que estos episodios que están demostrando pues que finalmente había una situación ya de confrontación, de enemistad. La guerra, como sabemos, deja muchas heridas en el tejido social, muchas enemistades, y es lo que estaba demostrando, de cómo pues también esta guerra dividió lealtades, dividió simpatías, y por lo mismo pues también generó situaciones de ese tipo. Pero bueno, finalmente la historia sigue su curso. En 1814 pues Fernando VII había decretado que volvían a entrar en vigencia las instituciones del antiguo régimen, que los ayuntamientos constitucionales desaparecían, pero esto nuevamente en 1820 cambia, porque Fernando VII es obligado a jurar de nueva cuenta la Constitución española de 1812, que sabemos que es una constitución liberal, y que entre otras cosas ordenaba que solamente existiera un ayuntamiento en las poblaciones de 1000 o más habitantes, como era el caso de Jalapa. Esto significaba que se tenían que desaparecer los cabildos del antiguo régimen y solamente prevalecer uno. ¿Y cuál iba a prevalecer? Era el cabildo de españoles, que es el que tenía pues finalmente el predominio político, económico y social, y el cabildo de indios pues tenía que fusionarse o acomodarse dentro de nueva estructura de gobierno. El cabildo constitucional que se instala en 1812 en Jalapa contó con la presencia de un regidor que era Francisco de Ortigosa, que fue nombrado regidor de fiestas. Yo creo que era pues el que tenía que encargarse de organizar pues todas las festividades religiosas, pero ya el cabildo constitucional que se instala en 1820 cuenta con la presencia de otro indio que fue gobernador, Luciano Flores, pero rápidamente hacia 1821 ya son relegados de esas posiciones de representación. Pero aquí pasa algo interesante, que ya me voy acercando al final de esta historia, porque pues hacia 1820 parecía que la guerra en Nueva España, en México, ya había terminado, que finalmente habían vencido los realistas. Como sabemos, solo queda un foco de insurgencia en Guerrero. Aquí por la zona, por las barrancas de Huatusco, pues quedaban algunos también regados unos pocos, pero realmente no representaban una mayor amenaza. Pero sin embargo, bueno, sobreviene el plan de Iguala, sobreviene la alianza entre Iturbide y Vicente Guerrero, y Iturbide pues finalmente logra ganarse el apoyo de los líderes militares. Él se dio cuenta muy bien que no era necesario seguir derramando sangre, sino con un apoyo de los jefes realistas pues se podía conseguir la independencia, y es lo que hace. Entre ellos pues también Manuel Rincón se pasa del bando realista al bando insurgente, y entonces cambia el escenario político, y tenemos que por un lado la Constitución española está regresando a los ayuntamientos únicos constitucionales, y por otro lado pues que también tenemos
una contraofensiva insurgente, trigarante, encabezada por Iturbide, que es lo que precipita ya que Jalapa finalmente se entregue a las fuerzas insurgentes, encabezadas aquí por Antonio de Santana, que es quien hace toma oficial de Jalapa. Y entre esta pues, rebatinga de lealtades, de fidelidades, el Ayuntamiento de Jalapa le sigue reconociendo al Cabildo de Naturales recién desaparecido sus servicios, pese a que eran servicios que había prestado el rey, pero considera que gracias a ese apoyo se evitó que Jalapa hubiese padecido una catástrofe como si la pasó Orizaba cuando fue tomada por los insurgentes y hubo mucho desorden. Lo que le reconocían entre todas las cosas el Ayuntamiento de Jalapa era justamente que se había evitado pues, que cayera el caos en Jalapa, como había sucedido en otras partes, y para compensar la desaparición del Cabildo de Indios, que es el que llevaba ya 300 años existiendo prácticamente, se crea una institución que pues no la he encontrado yo en otro lado, pero debe haberlo. Se llamó la Diputación de Indios de Jalapa, que era una corporación que funcionó de forma paralela al ayuntamiento. Es decir, estaba el ayuntamiento constitucional compuesto por españoles, por todos ahí pues de acuerdo, pero justamente como recompensa de esos servicios y para evitar que el descontento de los líderes indígenas, pues se crea justamente la Diputación de Indios con una base de representación electoral y territorial. Electoral porque tenían que seguir designando autoridades bajo el mismo esquema que lo hicieron durante todo el periodo colonial, mediante elecciones anuales, en las que cada barrio, así San José, el Calvario, Santiago, elegían a un representante que era quien tenía que dar voz a sus gobernados. Y entonces así era como se conformaba la Diputación de Indios, pero en este caso se tenía que renovar cada 2 años. Y entonces el ayuntamiento le dice, bueno, la Diputación de Indios va a cubrir las mismas tareas que tenía el Cabildo de Indios de Jalapa, que era pues recaudar contribuciones, velar por el reparto equitativo de las tierras, cuidar por el buen orden de sus barrios, pues fomentar que la gente se dedique a actividades útiles y provechosas, se tiene que promover la agricultura, tienen que auxiliar al ayuntamiento para que también se mantenga la paz pública y promover pues también el desarrollo de obras dentro de los barrios. Entonces era como una suerte de continuidad de esa corporación indígena que había desaparecido, pero precisamente ese pacto, esa alianza que tejieron durante la guerra indios y españoles fue lo que garantizó que los indígenas mantuvieran esa representación corporativa de tipo municipal subsumida dentro del ayuntamiento, o al menos dependiente del ayuntamiento, pero al mismo tiempo autónoma, y que funcionó hasta 1861. O sea, pueden ver que duró 40 años más, siguió renovándose cada 2 años y se les dio pues un amplio margen de autonomía a esta corporación. Entonces es una historia interesante de seguir rastreando. Yo he llegado hasta 1821, precisamente cuando termina la guerra. Va a ser un artículo también publicado en la revista Ulúa, donde hablo justamente de ese escenario político que está viviendo Jalapa. Pero una de las cosas es, bueno, ver por qué de repente se pierde de la memoria, ¿no? Este tipo de instituciones, este tipo de conocimiento. Y lo mismo pasó en muchas poblaciones, por ejemplo, Orizaba es el mismo caso. Pues también estamos con la idea de que es una fundación de españoles y el ayuntamiento de españoles, pero lo mismo, tenía su cabildo de indios con sus propias reivindicaciones, incluso un cabildo de indios mucho más poderoso política y financieramente. El de Jalapa no era fuerte financieramente, pero sí políticamente ganó mucha presencia con la guerra. Entonces, bueno, es lo que hay que ir viendo, porque se pierde. Mi hipótesis es que justamente como pues se va tejiendo una historia oficial que tiene que, la historia oficial tiene que construir relatos sobre cómo ocurrieron las cosas, y eso implica pues marginar a otros actores sociales que construyeron esa historia. Y entonces mi idea pues con estas investigaciones que he ido haciendo pues es también un poco rescatar esta historia para ver cómo se gobernaba dentro de la pluralidad
estos espacios políticos y municipales como ha sido el de Jalapa. Entonces, bueno, este es el escenario que yo les puedo presentar y estoy abierto pues a sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, no sé si vamos bien en el tiempo. Bueno, como decía yo, ha sido extraordinario escuchar esto, sobre todo, como bien apunta el maestro Luis Juventino, son temas que se han ido diluyendo, que no están en nuestros libros elementales de la historia de la ciudad y que hoy, gracias a investigaciones tan ávidas, tan profundas como la que él hace, bueno, vamos teniendo ese conocimiento de esa realidad de la que forma parte Jalapa. ¿Alguien quiere hacer una intervención, maestro Méndez? Bueno, buenas noches a todos. Soy el maestro Daniel Méndez Viván, integrante del Consejo de la Crónica del Ayuntamiento de Jalapa. Dos preguntas así muy concretas que me interesan de sobremanera. La primera es, entiendo que en esta evolución de la estructura organizacional que se fue dando, pues era necesario la existencia del Cabildo de Indios. Pero a mí me interesaría que usted, maestro, pudiera resaltarnos esa importancia o por qué fue importante el Cabildo de Indios en ese antecedente hacia esa organización que se venía en la etapa de la colonia. La segunda pregunta es, bueno, como huatusqueño de origen que soy y residente ahora de Jalapa, pues en esas raíces huatusqueñas escuché con atención esa parte cuando mencionó a mi tierra como un bastión de insurgente, que lo que yo he estudiado acerca también de mi tierra es de que había un posicionamiento geográfico y geopolítico y muy importante para la estrategia insurgente. Entonces mi pregunta va en el sentido de que podemos entender que Huatusco como población tenía más identificación hacia el ala insurgente y Jalapa más posicionado hacia el ala realista. ¿Alguien más? ¿O si quieren nos reunimos de una vez y nos damos respuesta? Muy buenas noches, mi nombre es José Leonardo, soy viaje de Totonaca de Papantla, soy representante laboral internacionalmente y con todo respeto, para mí decir indio es una ofensa grande. Yo he viajado todo el planeta, los continentes, representando la cultura. En mayo me viajo por allá a la India, donde son los indios, y a viajar a Japón y a otros países por allá de Asia. Y me lo han dicho Europa, Países Bajos, España, que fue un sobrenombre de poner indios, que no nos dejemos. Ya eso me han dicho grandes personajes de allá. Viajeo todo este planeta y más allá si hubiera eso. Y a mí como que ofensa me duele. No soy jalapeño, sino Jalapa es mío, hasta ahorita por lo que hago. Y eso sería todo, mi gran amigo. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? ¿Otra intervención? Bueno, voy a comenzar con la última. Yo creo que una de las cosas que a veces nos da por hecho, quizás no aporté esto al principio. De hecho, ocupo la palabra indios y obviamente no es con ningún ánimo de discriminar, ni de ofender, ni hacer menos a nadie. Es una categoría, como usted lo indica, es una categoría jurídica que el derecho español le otorga a la población originaria de América que se encuentra en el Nuevo Mundo. Y se le otorga justamente por esta confusión que causa el desconocimiento de saber que si en efecto se había llegado a las Indias. Colón muere convencido de que había llegado a las Indias. Y entonces el adjetivo que se le otorga a la población es indios. Y de alguna forma es como homogeneizarlos a todos estos sujetos de derechos.
Y entonces por eso yo ocupo el término jurídico, ¿no? Sin el ánimo de traerlo a un debate actual, que obviamente pues sí, sería irnos como a otros campos, ¿no?, de discusión. Entonces, si ha sido ofensivo, bueno, desde luego de antemano le ofrezco una sincera disculpa, pero obviamente lo dejo muy acotado aquí, o sea, lo utilizo como, estoy historizando esa categoría jurídica que se le otorga, ¿no? Como quizás hoy podemos llamar, decir, bueno, esto es una computadora, pero tal vez dentro de 300 años tenga otro nombre, y bueno, hay que, y si una historia dentro de 3 siglos tiene que usar un nombre para definir un objeto, pues lo va a hacer con el que tenía en ese momento. Entonces simplemente estoy usando ese nombre. Al 19 cambia, ya no se les dice indios, se les dice indígenas, pero como yo me quedé hasta donde acaba la colonia, pues jurídicamente se les sigue diciendo indios porque son sujetos de derechos, y de derechos muy benéficos que ya quisieran hoy tener la población originaria. Porque si nos ponemos pues en este plan de comparar qué tenían, qué no tenían, pues a veces hasta pues podemos decir que el Estado moderno les quitó cosas que reclaman el día de hoy, ¿no? Como el hecho de gobernar, tener sus propias instituciones para gobernarse, tener su propia legislación, tener protegidas sus tierras, tener un derecho especial, instituciones, tribunales especiales, y además tenía preferencia también en el momento de ir a acudir a los tribunales. De hecho, los juicios no les costaban dinero, o sea, tenían acceso gratuito a la justicia. Entonces, pues es lo que tengo, diríamos yo, que dejar bien claro esto, ¿no? Que estoy utilizando la categoría política que tenía una vigencia y una profundidad, no solamente una palabra hoy que puede ser ofensiva, ¿no?, desde luego, sino es un concepto que tiene una profundidad conceptual, jurídica y filosófica muy fuerte, ¿no? Que incluso pues había que después de ciertos debates, ¿no?, que incluso desde que el propio descubrimiento de América pues abre una discusión sobre el propio hombre, sobre la propia naturaleza del ser humano, sobre qué es lo que nos encontramos y por lo tanto cuál es el lugar que tiene el hombre en el plan de la creación y todos estos temas que me desviarían, ¿no?, de lo que yo me interesa aquí hablar. Pero entonces eso es lo que sí me interesaría mucho que quedara bien claro, ¿no? Por otro lado, la importancia, justamente esto me lleva a la importancia del Cabildo de Indios. ¿Y por qué se establecen? Se establecen precisamente como una manera de tener reunida la población que sobrevivió a la catástrofe demográfica y humana que ocurre después de la conquista. Sabemos que no solamente fueron las guerras fueron una mínima parte de lo que mató a la población. Realmente lo que hizo que la población indígena muriera de una manera apocalíptica fueron las epidemias, los virus, que se propagaron sin ningún control porque la población no tenía las defensas inmunológicas para poder resistir a esos virus. Pasaron prácticamente un siglo para que la población sobreviviente desarrollara pues anticuerpos que le garantizaran una supervivencia a estas enfermedades, pero mientras tanto pues sabemos, ¿no?, las cifras que en el actual México de 20 millones aproximadamente que existían, pues sobrevivió como 1 millón de personas. Y entonces, ¿qué hacer con esa población? Es lo que tenía todo el mundo alarmados, y lo que se decide es precisamente crear instituciones, trasplantar más bien instituciones que ya funcionaban en España, que eran los cabildos, y otorgárselos a los indios, agruparlos en pueblos, como este caso de Jalapa, Coatepec, Jico y muchos de los pueblos que todavía están muy vigorosos en la región, y darles ese cabildo, que era para que se gobernaran y que la gente viviera en policía, bajo los referentes de civilidad de aquel momento, para que vivieran pues atendiendo sus deberes religiosos, sus deberes tributarios, para que sembraran la tierra y para que de alguna forma pudieran ellos pues reproducirse y que estuviesen bajo la vigilancia de la corona española, de los funcionarios reales. Entonces ese es el sentido que tiene la creación de estos cabildos, y porque al mismo tiempo se les reconoce, que es lo que hablaba yo de este debate filosófico que hay desde qué es el y qué es el hombre que se encuentra en América.
Después de debates, pues se determina que justamente tienen la capacidad para gobernarse por sí solos, obviamente sujetos a la protección del Estado, pero tienen la capacidad de gestionar sus propias instituciones y son conocedores del derecho que les asiste. Y entonces allí eso les encajan los cabildos de indios, porque es la figura jurídica con la cual ellos acuden a los tribunales, y los tribunales en ese sentido les tienen que resolver sus demandas y peticiones. Entonces no era raro ver representantes de las comunidades que andaban en la Ciudad de México litigando, o que incluso algunos llegaban hasta Madrid y andaban resolviendo. Me encontré hace poco un caso de Chacaltianguis, de un gobernador Chacaltianguis indígena que estaba en Madrid ahí agitando una demanda, un expediente de su república, ¿no? Igualmente, pues también casos de aquí de Jalapa, pues llegaban a México, a Madrid, y entonces, pues es lo que tenían por ejemplo, de Tlaxcala, que era una república de indios, que tenía el privilegio de ser la más importante de toda Nueva España, tenía la prerrogativa de escribirle directamente al rey, sin necesidad de intermediarios, cosa que nadie lo tenía. Entonces, así es como vemos que se están pues negociando el gobierno, y por lo tanto ahí está el sentido, ¿no? de por qué es importante para ellos contar con un cabildo que los gobierne, porque para ellos es la garantía de sus derechos y de su autonomía. Perdón, faltó lo de Huatusco, Nación Insurgente. Sí, Huatusco fue también junto con otras regiones, como por ejemplo Veracruz, estaba hablando de la zona de Papantla, de Misantla, que fueron bastiones insurgentes, porque la propia orografía les permite hacerse difícilmente alcanzables por el brazo del poder armado, del poder de la corona. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, Guadalupe Victoria se refugia y donde establece esta serie de alianzas con las cuales van a nutrir el ejército, con el cual pues va a estar allí luchando en la última etapa de la guerra y posiblemente ya en los primeros años de la época independiente. Entonces, esto de alguna forma, el hecho de que el terreno sea escabroso, de difícil acceso y que se complique tanto para los ministros de culto como para los funcionarios reales llegar hasta esos espacios, pues le garantiza que tenga una libertad de movimiento y una capacidad para tejer pues redes clientelares que lo van a catapultar después a las esferas altas del poder político.